Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta transmisión sobre Venezuela desde una perspectiva de los derechos humanos. Información de fuentes confiables sobre lo que está ocurriendo en el país, pero siempre con la mirada desde los derechos humanos. Mi nombre es Marino Alvarado Betancourt, soy abogado, activista de derechos humanos, realizo esta transmisión desde la ciudad de Caracas. Hoy tengo muchas informaciones sobre los presos políticos, las actividades de los familiares, pero quiero empezar con un tema que me parece clave, y es el tema salarial. El tema salarial porque parte de las encuestas que se han hecho recientemente indican que el venezolano de a pie, después de los acontecimientos del 3 de enero, que todos conocemos, no siente muchos cambios en su vida diaria, en sus condiciones de vida. Por eso quiero empezar hablando del salario. Y la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela nos recuerda que han transcurrido 1.435 días sin incremento salarial. Hoy el salario equivale a 0,33 céntimos de dólar al mes. Ese mismo monto reciben más de 5 millones de pensionados y jubilados en el país porque las pensiones y jubilaciones están atadas a el salario mínimo. Y sobre el salario han venido surgiendo distintas propuestas. Por ejemplo, el exdiputado José Guerra, economista muy reconocido, profesor de la Universidad Central de Venezuela, ha lanzado públicamente una propuesta donde él dice que existen recursos suficientes como para que se incremente el salario mínimo a $150 mensuales. Esto contrasta un poco con lo que plantearon durante todo el 2025 varias organizaciones sindicales en lo que se considera o está definido como el diálogo social que estuvo monitoreando y promoviendo la Organización Internacional del Trabajo acá en Venezuela. Las organizaciones sindicales plantearon el año pasado que el salario mínimo debería ser $200 como mínimo. Y el monitor sindical durante este mes de febrero ha estado planteando que ese monto que se consideró para el año 2025 ya no es suficiente y que el salario mínimo debería estar en $300. Recordemos que la canasta alimentaria sobrepasa los $500. Solo la canasta alimentaria. La canasta alimentaria recoge en el análisis económico los principales problemas, los principales alimentos que constituyen una canasta alimentaria. O sea, a diferencia de la canasta básica que incluye vestido, que incluye calzado, que incluye gastos en salud, aquí estábamos hablando solo de lo que se gasta en alimentos de una familia de 4 integrantes. Entonces, por esa vía hay que ver de todas estas propuestas cuál será la que finalmente pudiera adoptar el Ejecutivo Nacional. El hecho es que desde las organizaciones sindicales, desde organizaciones de derechos humanos y individualidades como el diputado José Guerra, plantean la necesidad de que se atienda el problema salarial, y junto al problema salarial, como lo han venido planteando los comités de jubilados y pensionados, debe incrementarse también las pensiones y jubilaciones. Es un tema urgente que, como digo, las
encuestas recientes indican que el venezolano común y corriente no ve mayores transformaciones en su vida desde los hechos del 3 de enero, algo que debe llamar la atención a quienes dirigen en este momento el país. Saludos a Javier Tobar, a Dori Báez, que está por acá conectada. Poco a poco voy viendo que se van conectando al programa. Oser 1680 49 32. Bueno, mis saludos a todos los que se han ido conectando. Le decía al principio que tengo mucha información hoy sobre los presos políticos. Y voy a empezar con una que tiene que ver con la actuación de un organismo internacional de protección de derechos humanos que se llama la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó hoy medidas de protección a favor de 3 ciudadanos de nacionalidad mexicana quienes fueron detenidos acá en el país en noviembre del año 2025. Estos ciudadanos son Gladys Orellana, Gustavo Domínguez y Juan Salvador, quien, a consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su situación de vida, su integridad personal se encuentran en alto riesgo y por eso la Comisión Interamericana dictó estas medidas cautelares de protección. Muy importante porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha estado muy pendiente de la situación de los presos políticos en Venezuela, ha venido dictando varias medidas cautelares, sobre todo con aquellas personas también que se encuentran tras las rejas en grave situación de salud. Hoy, hablando nuevamente de presos políticos, los familiares de los presos políticos realizaron una concentración frente al edificio Torre Ávila. Ahí en ese edificio, en la avenida Francisco de Miranda, funcionan varios organismos de Naciones Unidas, entre ellos la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. También está la Oficina del Coordinador Residente para Naciones Unidas. Ahí, frente a ese edificio, se concentraron los familiares, fueron recibidos por funcionarios de Naciones Unidas e entregaron un documento. ¿Qué decía el documento? ¿Qué dice el documento que fue entregado? En primer lugar, expresan preocupación por la ley de amnistía que se está debatiendo en la Asamblea Nacional, que consideran es insuficiente, es excluyente, no logra cubrir a la totalidad de los presos políticos y por lo tanto expresaron sus preocupaciones sobre cómo puede quedar finalmente el texto de la ley, que por cierto el diputado Enrique Capriles informó hoy que mañana a las 4 de la tarde se va a debatir la ley de amnistía. Bueno, los familiares en ese documento además también indican que condenan, rechazan el hecho de que no se haya cumplido la promesa que hizo Jorge Rodríguez en el sentido de que serían liberados en muy pocos días todos los presos políticos. Las organizaciones de derechos humanos como Foro Penal, Encuentro, Justicia y Perdón están estableciendo que continúan todavía tras las rejas unos 600 presos políticos en el país. Y eso fue parte de lo que manifestaron hoy los familiares de los presos políticos. Como he venido informando, varios familiares de presos políticos empezaron una huelga de hambre que hoy cumple 4 días. Esta huelga de hambre que se está desarrollando por familiares, empezaron 10 familiares, ya quedan 4 porque la situación de salud de 6 ha sido bastante complicada. Hoy el médico Rafael Arriaza, destacado médico que fue expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, estuvo evaluando a las personas que están en huelga de hambre, estos familiares, y dio de alta a una de las huelguistas
al considerar que su salud se encontraba en situación delicada. Se mantienen 4 en la huelga de hambre. Pero hay que indicar también que hay presos políticos ahí en la zona 7 que mantienen la huelga de hambre y no se le ha permitido a médicos que puedan constatar cuál es el estado de salud de los presos políticos que mantienen la huelga de hambre. Esta situación es de bastante riesgo porque, como bien explicaba el médico Rafael Arriaza, los órganos del cuerpo se van deteriorando en la medida en que les falta el alimento, y esta huelga de hambre que mantienen los familiares y los presos políticos es exigiendo que sean puestos en libertad, que se cumpla la promesa que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien visitó ese lugar y dijo que en los próximos días, estaríamos hablando del momento que lo visitó, hasta que prometió que todos saldrían en libertad, era 4 días después. Ya han transcurrido más de 8 días desde que se hizo esa promesa y no se ha cumplido. Hoy también se conoció el pronunciamiento de familiares de 12 cadetes que están entre los 18 y 22 años, pero uno de ellos, la hija de la señora Ana, el hijo de la señora Ana Hernández, fue detenido con tan solo 17 años. Estos cadetes se les acusó de estar preparando aparentemente una rebelión militar. Fueron detenidos en febrero del año 2025. Como digo, sus edades están entre los 18 y 22 años, es decir, unos jovencitos, muchachos todavía, y se les tiene encarcelados en el Rodeo 1 en condiciones bastante deplorables. Estuvieron bajo situación de desaparición forzada por varios meses y los familiares exigen su libertad. Algunos de ellos, he podido conversar con algunos familiares directamente de estos cadetes y han indicado, por un lado, que se encuentran desde el punto de vista físico bastante deteriorado y algunos desde el punto de vista psicológico bastante mal. Bueno, hoy se pronunciaron los familiares a través de la red social X del Foro Penal, denunciando nuevamente esta situación de estos 11 cadetes. La Organización Mundial contra la Tortura y la organización COFABI, en un pronunciamiento conjunto, plantearon que la ley de amnistía no garantiza plenamente derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición. La garantía de no repetición es que todos estos hechos lamentables que hemos vivido de represión sistemática no se vuelvan a repetir. Igualmente plantean algo muy importante y con una frase muy clave: la reconciliación nacional no puede construirse sobre la impunidad. Hacen la advertencia de que, tal como está redactado la propuesta de ley de amnistía que está debatiendo la Asamblea Nacional, se pudiera estar garantizando impunidad ante las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido en Venezuela, por lo menos desde el 2014 para acá, donde se ha establecido expresamente, tanto por la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas como por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que se han cometido crímenes de lesa humanidad. Hoy, expresos políticos y tuvieron como vocero a Nimmer Evans, periodista recientemente escarcelado, que dirige el portal Punto de Corte. Expresaron a través de un comunicado que además entregaron una serie de observaciones y recomendaciones a la ley de amnistía a los diputados que están canalizando las consultas.
e indican su preocupación por la forma como hasta ahora está redactada esta ley de amnistía. Plantean la necesidad de que sean derogadas las leyes sobre las cuales se ha sustentado buena parte de la represión sistemática. Estamos hablando de la ley contra el odio, de la ley Simón Bolívar, de la ley contra las organizaciones no gubernamentales y también la ley de responsabilidad en radio y medios y televisión, que es la plataforma jurídica para la censura en el país y para la persecución, también no solamente a trabajadores de los medios de comunicación, sino también a personas que se expresan a través de las redes sociales. Bueno, los expresos políticos a través de este pronunciamiento, como digo, lo consignaron formalmente ante los diputados de la Asamblea Nacional, hacen una serie de consideraciones y recomendaciones sobre lo que debería ser el final de esta ley. Esperemos que mañana, como dijo el diputado Enrique Capriles, que va a continuar el debate, salga una buena ley de amnistía. Como bien lo expresaron hoy en la concentración, tanto familiares como activistas de derechos humanos, no hace falta una ley de amnistía, hace falta una buena ley de amnistía que abarque la totalidad de los casos de los presos políticos para que se cree el ambiente de convivencia y de paz que necesita el país. Finalmente, debo indicar que familiares de presos políticos de otras cárceles del país han venido manteniendo las vigilias, han estado en las adyacencias, tanto en la cárcel del Rodeo como acá en el SEBIN. Se mantiene alzando la voz, exigiendo la libertad de todos los presos políticos. No han dejado de exigir las excarcelaciones, porque un planteamiento clave que han tenido los familiares es que mientras se debate la ley de amnistía debe haber excarcelaciones. Bueno, tenemos 2 días sin que se hayan producido excarcelaciones de ninguna persona, absolutamente de ninguno de los presos políticos. Y esto genera inquietud en los familiares por lo lento en que han venido saliendo los presos políticos, pero también por el hecho de que se paralicen las excarcelaciones. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Mucha información, como le dije, sobre la situación de los presos políticos. Los invito para mañana, todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche. Estoy realizando este noticiero sobre Venezuela con una mirada desde los derechos humanos. Les deseo muy buenas noches, que descansen, nos vemos mañana a las 8 en punto.